muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer de estar con ustedes en esta noche de hoy. Mientras estamos instalando el PowerPoint para cambiar un poco. ¿No se oye? Ahora sí. Te traigo un micrófono inalámbrico que funciona. Un micrófono inalámbrico, ok. No, pero empezamos. El vicefiscal y yo estábamos muy bien coordinados, ¿no? Por eso él ya habló de algunos temas que me trataban a mí. Él hablaba de, claro, como cambiamos la presentación, él hablaba de garantías de no repetición, de derecho a la verdad y esos temas, y eso vamos a profundizar nosotros. Viendo la agenda, en esos días van a tener temas muy interesantes que yo también, digamos, de una manera un poco más superficial, para darles un poco una introducción a lo que es la justicia transicional. Ustedes mañana tienen también un día muy interesante. Va a venir alguien de Yugoslavia, va a hablar del contexto de Yugoslavia. Entonces se va a contextualizar un poco los años 90, muy interesante. Luego se va a hablar un poco de la Comisión de Verdad, también un tema muy importante y muy relevante. Ese es el tema, conceptos generales de la justicia transicional. El nombre indica lo que estábamos escuchando un poco del señor vicefiscal, ¿no? Justicia en tiempos de transición. Eso es algo muy interesante. Pero en el fondo, eso vamos a ver a lo largo de mi conferencia, el nombre es un poco falso, porque no solamente hablamos de justicia en contextos transicionales, sino hablamos también de otras columnas de esa justicia transicional. Por lo tanto, en otros escenarios, digamos, o en alemán o en inglés, hablamos también en inglés de transitional justice, pero también hablamos, por ejemplo, de dealing with the past, o en alemán hablamos de Vergangenheitsbewältigung, es decir, tratar el pasado, superar el pasado sería la traducción de Vergangenheitsbewältigung. Eso ya indica, de alguna forma, que en el pasado pasó algo que no nos ha gustado y hay una fecha, digamos, que superamos el pasado, pero de alguna forma, ¿qué hacemos con ese pasado? ¿Qué trabajamos? ¿Cómo garantizamos, ¿no? Como mencionó también el señor vicefiscal, cómo garantizamos que eso no vuelve a pasar? Y eso no únicamente hacemos con la justicia, sino también eso hemos hablado, también hay otra columna de esa mal llamada justicia transicional, que es no solamente justicia, sino también es el derecho a la verdad, es el derecho a la reparación y el derecho de no repetición. Eso es importante. Justicia transicional, ¿de dónde viene? Eso todavía no es nada, ¿no? No. Justicia transicional, entonces, ¿de dónde viene eso? Claro, es una ciencia relativamente moderna que viene de casi finales de los años 90, mitades de 90. Pero sin embargo, siempre de alguna forma, y eso ustedes lo saben, se ha aplicado mecanismos de justicia transicional en toda la vida, ¿no? Siempre se murió el emperador y entonces se ha pensado, bueno, ¿qué hacemos? Vale, perfecto. ¿Qué hacemos con el pasado, ¿no? Entonces se puso un nuevo emperador, entonces puso nuevos ministros, hizo juicios contra los ministros del ex emperador o lo que sea, ¿no? Entonces, en el fondo es algo que siempre hemos practicado sin llamarlo justicia transicional, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, cuando se instaló el Tribunal de Nuremberg, por ejemplo, pues no se sabía que ese es un contexto de la justicia transicional, ¿no? Sin embargo, se hizo, pues ya durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo el plan que los aliados contra Alemania hicieron el plan, bueno, ¿qué se va a hacer el día cuando se va a ganar la guerra contra Alemania? Y después de la capitulación alemana el 8
de mayo de 1945, pues se empezó a trabajar ese pasado. Y un componente de ese trabajo del pasado era el famoso Tribunal Internacional de Nuremberg, ¿no? Que ha hecho muy pocos casos, pero se ha concentrado durante un año a los máximos responsables del régimen nazi. Y paralelamente había muchos otros procesos de diferentes zonas de ocupación de Alemania de entonces, después de 45, y también en otros países hubo procesos contra nazis, ustedes lo saben, unos países que fueron invadidos por Alemania entre 40 y 45, como Holanda, Noruega. Esos países también hicieron dentro de su justicia, propia justicia, hicieron procesos contra nazis, ¿no? Paralelamente también las dos Alemanias creadas después de 45, en 49, Alemania Federal de un lado, el país, digamos, capitalista aliado con Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña y Canadá, etcétera, y por otro lado lo que en alemán se llama DDR, ¿no? La Alemania Democrática, aliado de la Unión Soviética, de Polonia, de Pacto de Varsovia un poco más tarde, ¿no? Esos dos Alemanias también hicieron a lo largo de su existencia, hasta hoy en el fondo, hasta hoy se está haciendo algunos, a principio algunos más, algunos procesos se están haciendo hoy todavía, ¿no? Ustedes tal vez lo leyeron, el año pasado se empezó un proceso contra un viejo nazi que ya tiene 90 años, ¿no? Entonces, así nació de alguna forma, los aliados contra Alemania ganaron la guerra, de alguna forma estaban de acuerdo de hacer algo, ¿no? Entonces los ganadores se pusieron de acuerdo. Luego, después, digamos, de la fundación de esos dos países, Alemania Oriental y Alemania Occidental, se enfriaron las relaciones entre los dos bloques en esa época existentes, es decir, se perdieron un poco la amistad relativa que existía todavía durante la Segunda Guerra Mundial y empezó una época de 49 que llamamos la Guerra Fría, y esa época, digamos, yo les hablo, eso se me ha olvidado, yo como soy alemán, yo les hablo un poco de la perspectiva alemana, ¿no? No hablo tanto de Corea o de otros conflictos que había en esa época, me concentro un poco en mi país, ¿no? Porque me siento más seguro, porque a mí siempre me llama mucho la atención que todo el mundo habla del caso de Sudáfrica, de la Comisión de Verdad de Sudáfrica, y pues y muchos han leído menos sobre Sudáfrica que yo, entonces yo prefiero concentrarme en Alemania, ¿no? Entonces, pero ese es un ejemplo que puede ser característico, digamos, ¿no? Entonces, estamos 49, luego la Guerra Fría, los dos Alemanias se separan cada vez más, uno cada vez más hacia Estados Unidos, digamos, y otro cada vez más hasta la Unión Soviética. La Guerra Fría resultó complicado para las relaciones entre los dos alemanes, también en efecto no había relaciones, no había embajada, había, digamos, con esa Guerra Fría había también un problema en las Naciones Unidas, que luego vamos a profundizarlo un poquito, porque en el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta los años, principios de 90, nunca había unanimidad, o casi nunca había unanimidad en decisiones, por lo tanto no se podría tomar decisiones que hoy en día se puede tomar, ¿no? En los años 60 se enfrió más la Guerra Fría con la construcción del muro de Berlín el 13 de agosto de 61, y de repente yo estudiando en España el 9 de noviembre de 89 se cayó ese muro de Berlín y pasó algo también que tenía o que tiene todavía mucha influencia a lo que llamamos la justicia transicional, porque de repente se cae el muro de Berlín, de repente en los años 90 tenemos una
situación parecida que habíamos tenido en los años 40. Es decir, de repente, esos países que no se hablaban tanto, que no eran amigos, de repente se ponían juntos, ¿no? Se cae la Unión Soviética, se caen muchos países en el este, caen los regímenes en Polonia, en Rumanía, en todos esos países, en Hungría, ¿cómo se llama? Capital Budapest, República Checoslovaca, etc. Y pasa algo muy interesante, que es interesante para la justicia transicional también. De repente durante algunos años, durante los años 90, hay unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU. Yo les cuento eso es importante porque con esa unanimidad, es decir, los miembros permanentes que tienen el derecho de poner un veto no ponían ningún veto, eso significaba, en esa época se podía hacer algo que no había existido, digamos, durante esa época después de Nuremberg, crear unos tribunales internacionales ad hoc, ¿no? Principios de 90, de repente la comunidad internacional puede reaccionar a conflictos. ¿Cómo reacciona? En Yugoslavia, por ejemplo, durante el conflicto se demoró hasta el año 99, durante el conflicto en el año 93, el Consejo de Seguridad de la ONU creó el primer ad hoc tribunal, el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, que todavía hoy está funcionando. Un año después, la comunidad internacional reaccionó a un genocidio muy grave en Ruanda. En pocos meses, en principios de 94, en pocos meses se mató entre 600.000 y 900.000 personas, más o menos, se calcula, y se creó a continuación el tribunal, copiando un poco la misma idea que de Yugoslavia, se creó el tribunal para Ruanda. Y a lo largo de los años, de un poco ya no decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, se está creando otros tribunales, por ejemplo el de Sierra Leona en el año 2000, un poco más tarde una sala especial para Camboya, y de repente también se está pensando, bueno, podemos trabajar realmente el pasado de manera judicial, y ese es el caso de Camboya, por ejemplo, creado principios de los años 2000, juzgando solo los máximos responsables, en solo 4 o 5 personas que cometieron delitos durante la época de los Khmer Rouge, finales de 70 en Camboya, ¿no? Etcétera. Y luego hay otros escenarios, en Kosovo se cree unos tribunales internacionalizados, etcétera. Muy interesante, pero me imagino mi colega que viene mañana de Yugoslavia va a profundizar ese tema. ¿Cómo? No, todavía no se pasa nada. Todavía no hemos llegado, ¿no? Estamos todavía volando, estamos todavía en todo el mundo, un poco, sobre todo en Alemania, ¿no? Con Lufthansa fuimos a Alemania y todavía no estamos acá, no estamos todavía de regreso a Colombia, porque ese es el marco jurídico para la paz, ¿no? Volvemos a los años 90. Entonces, en esos tiempos de los años 90, también el Consejo, antes ya no era Consejo, antes era la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hoy es Consejo, desde el año 2006 es Consejo, pero en esa época se llama Comisión de Derechos Humanos. Contrató a un profesor francés que se llama Joannet y les pidió, reflexionar un poco sobre, todavía no lo llamábamos justicia transicional, pero sobre cómo se puede superar la impunidad. Por lo tanto, en el año finales de 90, en el año 98, se
ese señor, profesor Joannet, escribió el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Y eso es un poco, digamos, desde esa época hablamos de justicia transicional como la entendemos hoy, porque él define, y yo lo leo, ¿tienes un poco de agua, por favor? Esos principios de Joannet lo encuentran fácilmente en internet. A las víctimas les asisten 3 categorías de derechos: el derecho a saber, ¿no? ¿Verdad? El derecho de la justicia, eso ya hemos un poco profundizado, y el derecho a la reparación. Joannet habla muy al final, cuando habla de reparación también habla de garantías de no repetición, pero todavía él no lo pone como 4 columnas, sino él habla solo de 3 columnas, ¿no? Que no es tan importante, pero interesante. Y luego se define un poco más detallado qué significan esos derechos que tienen las víctimas, ¿no? El derecho a saber hace referencia al derecho colectivo de conocer qué pasó, derecho que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las conductas punibles no se repitan, lo que implica la obligación de memoria pública sobre los resultados de las investigaciones, por ejemplo, ¿no? Un poco lo que estaba hablando también el señor vicefiscal, ¿no? Entonces, el derecho a la verdad tiene 2 componentes. Tiene la componente individual, es decir, cada víctima debe o tiene el derecho de saber lo que pasó, y digamos, otro componente es la componente colectiva, es decir, también la sociedad entera tiene el derecho a saber qué ha pasado, ¿no? Y ahí tenemos diferentes niveles de verdad, seguramente, ¿no? Y eso puede ser una crítica un poco a la estrategia de identificar patrones de macrocriminalidad, porque tal vez al colectivo, a la sociedad le interesa mucho a saber realmente los patrones que ha pasado, pero al individuo tal vez le interesa más el caso pequeño, ¿no? Cómo robaron mi vaca, qué pasó exactamente con mi ser querido, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que tener una cautelosa ponderación para no frustrar ese derecho individual de la víctima, pero seguramente la Fiscalía tiene todo eso en cuenta. El derecho a la justicia, eso ya hemos discutido. A la justicia hace referencia a que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos, teniendo un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo una reparación material, simbólica o mixta. Es decir, reparación simbólica o una reparación material. Hoy hablamos un poco más, lo hemos profundizado ese tema, hablamos de una reparación integral, pero aquí estamos todavía en la parte de justicia. Luego de la reparación, Joannet también habla claramente que debe tener el derecho a la reparación. Y luego habla de algo muy interesante en esa parte, habla también la prescripción de la acción penal o de las penas no puede ser aplicada a los crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad. Él habla solo crímenes contra la humanidad, finales de años 90. En cuanto a la disminución de penas, él también hace ahí un pequeño concepto, Joannet, que es muy relevante para el contexto colombiano, todo lo que digo. Las leyes de arrepentidos, lo llama él así, son admisibles dentro de procesos de transición a la paz, pero no deben exonerar totalmente a los autores, ¿no? Es decir, Joannet dice, bueno, sí, tal vez ningún aparato jurídico es capaz de juzgar a todos, y sobre todo de sancionar a todos con las penas máximas. Entonces ahí hay que hacer también una cautelosa ponderación, pero el resultado no debe exonerar totalmente a los autores. Y luego, muy al final, habla dentro de las garantías de no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados
de medidas de reinserción. Eso es muy interesante porque, digamos, tradicionalmente una cosa es el derecho de las víctimas, es la justicia transicional y tradicionalmente se habla del DDR, ¿no? De la desmovilización, del desarmament y de la reinserción, y él lo mezcla un poco acá. Eso es importante. Estamos todavía en los años 90, ¿no? Poco a poco, finales de 90, estamos llegando al caso colombiano. Ustedes también van a profundizar esos días con un profesor muy bueno de Medellín. Mañana van a hablar de la Corte Interamericana, pero la Corte Interamericana también, a partir de finales de 90, pero más bien en los años a partir del 2002 hasta 2006, hasta hoy, hasta el año pasado, digamos, también se pronuncia sobre temas de la justicia transicional, también se pronuncia sobre temas, sobre las garantías de no repetición, sobre el derecho a la verdad y a la justicia, y sobre todo se pronuncia sobre el tema muy relevante que es el tema de amnistías. Eso ustedes lo van a discutir y seguramente ustedes también como ciudadanos colombianos siempre con los ojos abiertos también se dieron cuenta esa pequeña pelea que existía durante los últimos meses entre ¿cómo se llama? La torre que está justo allá de la Procuraduría General de la Nación y del señor fiscal. Ahí había una pequeña discusión y esa discusión se concentraba mucho en el tema de amnistías también, ¿no? Uno dice que amnistías son imposibles y el fiscal general, si lo he entendido bien, dice amnistías bajo ciertas condiciones sí son posibles, ¿no? Eso es un poco lo que hay que discutir. Entonces, hablando de amnistías, entonces, de alguna forma, en cambio a los años de la Guerra Fría, a partir de los años 90, ¿no? Volvemos un poco en ese sentido, se creó una conciencia en la comunidad internacional que de alguna forma se tiene que perseguir a los que han cometido delitos graves, ¿no? Y en ese ámbito, ¿no? También se creó, a finales de 90, se creó el Estatuto de Roma, el viejo sueño que tenía la comunidad internacional de tener una corte penal permanente, se hace realidad también en los años 90, ¿no? Algo fantástico, ¿no? Y en ese ámbito, unos años más tarde, crece también la Ley de Justicia Paz, ¿no? Si uno lee o ve esa Ley de Justicia Paz, a principio habla claramente de las columnas de la justicia transicional, y lo que estaba claro para los legisladores de ustedes en esa época, a partir del 2002, 2003, 2004 y luego 2005, cuando realmente se hizo esa ley, lo que era claro, de alguna forma hay que hacer algo. No se puede dar una amnistía general a todos los que han cometido delitos graves, sino de alguna forma los tenemos que juzgar, ¿no? En una decisión muy buena de la Corte Constitucional del marzo del 2006, de la C-370, la Corte Constitucional hace o explica que es importante ponderar esas diferentes columnas de la justicia transicional que habíamos mencionado. Y esa ponderación de alguna forma encontramos en la Ley de Justicia Paz, ¿no? Dice justicia sí, a principio lo decía, por lo menos, ¿no? Ahora hay una reforma, entonces baja un poco el estándar de reparación, pero en esa época decía justicia sí, pero podemos bajar un poco ponderando con otros derechos esa componente de justicia, ponderándolo con la reparación y el derecho a la verdad. Por eso se quiere justificar esa pena relativamente baja, pero esa pena no viene automáticamente, sino solo viene si la persona o el desmovilizado que se encuentra en esa ley dice la verdad, confiesa todos los delitos, entrega todos sus bienes para la reparación de las víctimas, y si eso es el caso, se puede bajar
la pena, ¿no? Entonces, esa ponderación encontramos mucho en la justicia transicional, ¿no? 4 columnas de la justicia transicional, adaptándolos al contexto y hacer una ponderación a ver en qué contexto puedo hacer qué cosa, ¿no? Eso no significa que siempre es lo mismo, ¿no? Y sobre todo la justicia transicional no significa automáticamente una baja de pena, ¿no? Alguien lo dijo ante la Corte Constitucional el otro día, el 24 de julio, cuando se discutió el marco para la paz, alguien dijo, la justicia transicional baja pena. No, nada que ver. Es una posibilidad de bajar la pena después de una cautelosa ponderación, pero no es siempre así. Digamos, si contamos los tribunales mixtos o los tribunales internacionales como instrumentos de la justicia transicional, ahí vemos exactamente lo contrario, ¿no? Ahí hay penas muy graves y muy grandes, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver rápidamente el marco para la paz. El marco para la paz, ¿sí? ¿Cuándo? 5 minutos, ya eso hacemos rápido. ¿No? ¿Uno más? ¿Uno más? Ahí. Aquí vemos un poco, esa es, digamos, la obra más nueva del legislador de ustedes en el ámbito de la justicia transicional, ¿no? Ustedes ya saben, desde hace algunos meses tienen un nuevo artículo en su Constitución, y es el artículo 66, y ahí toman un poco lo que estábamos discutiendo, ¿no? Los instrumentos de la justicia transicional serán excepcionales, ¿no? Nos explican, porque de alguna forma es lógico, ¿no? De alguna forma volvemos a pensar por qué justicia transicional para superar el pasado. Eso significa, pues eso no vamos a hacer permanentemente, ¿no? Eso vamos a hacer tal vez 5 años, 10 años, 20 años, pero no toda nuestra vida vamos a trabajar el pasado. Entonces, eso de alguna forma es lógico. Y aquí tendrá como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto. Y eso es, digamos, el momento donde uno podría decir que Colombia tiene un modelo especial de justicia transicional, o pretende tenerlo, o lo que sea, ¿no? Depende del punto de vista. Porque rápidamente habíamos hablado en Alemania, justicia transicional, 8 de mayo, capitulación alemana, paz, y trabajamos el pasado, digamos, ¿no? Cómo superamos la dictadura nazi. Caída del muro de Berlín, 9 de noviembre de 89, unificación alemana, 3 de octubre, mañana nos encontramos en la embajada y brindis y todo, porque mañana es nuestro día nacional, el 3 de octubre. El 3 de octubre, unificación alemana en el año 90, superamos el pasado y empezamos nuevamente, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma justicia transicional siempre tiene una fecha, la paz ya existe o ya superamos la dictadura. Y aquí lo que pretenden hacer ustedes con la justicia transicional es terminación del conflicto armado, ¿no? Por lo menos según el marco jurídico para la paz, ¿no? Papel aguanta todo, ¿no? ¿Cómo se dice? Además, se quiere lograr una paz estable y duradera con garantías de no repetición, ¿no? Repite todas esas columnas de la justicia transicional, y seguridad para todos los colombianos, y garantizará el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, ¿no? Entonces, eso también es interesante, repito otra vez las columnas de la justicia transicional, pero dice al mismo tiempo, pues tenemos que hacer una ponderación, porque no vamos a tener en todas las 4 columnas 100%, sino tenemos que hacer una ponderación, por lo tanto habla de un mayor nivel posible, ¿no? Eso es también muy interesante. Y luego habla de la ley estatutaria que vendrán para definir todos esos detalles. Eso yo creo que los legisladores de ustedes ya están en eso, tratando temas de esos
leyes estatutarias. Si seguimos una más, por favor, porque eso es interesante también, eso van a profundizar esos días también. Hablan de alguna forma para protegerse de la amnistía, nunca habla de amnistía, pero habla de alguna forma que pueden existir mecanismos de justicia transicional de carácter extrajudicial, es decir, no queremos mandar a todos a un juicio. Y aquí, un poco más abajo, eso debería, ustedes lo tienen que leer en su casa y profundizar, ¿no? Yo lo hago muy rápido solo. Una ley deberá crear una comisión de la verdad, ¿no? Entonces ahí ya van a ver un poco el futuro, el sabio legislador de ustedes se está preparando para la terminación del conflicto, para la paz, ¿no? Y cómo piensa hacerlo, pues seguramente van a tener una comisión de la verdad. Además, aquí habla solo de una ley, mientras arriba hablaba de una ley estatutaria y parece que una ley es un poco más fácil de hacerla, ¿no? Volvemos a la anterior y con eso termino. Los instrumentos de la justicia transicional, porque eso es un poco mi tema, ¿no? Los instrumentos, después de Joanet, digamos, después de los 90, Naciones Unidas, el Alto Comisionado para Derechos Humanos, un segundo, sacó diferentes, ahí lo tengo apuntado en uno, sacó diferentes herramientas para estados en postconflicto. Y esas herramientas se encuentran en internet. Esos son lo que llamamos hoy instrumentos de la justicia transicional, ¿no? Ahí hay una herramienta, un papel cada vez escrito por expertos sobre el tema de reparación. Eso ya hemos mencionado, eso es, digamos, típico instrumento de la justicia transicional, reparación integral. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos dentro de un proceso de penal, como es de la ley de justicia paz, o hacemos una reparación administrativa que hoy en día encontramos en la ley de víctimas. Comisiones de verdad es otro instrumento de la justicia transicional. Los instrumentos de la justicia transicional, uno es comisión de verdad, lo encontramos también acá en el marco jurídico para la paz. Amnistías, es curioso, un instrumento de la justicia transicional son amnistías, pero si uno lee esa herramienta de Naciones Unidas, dicen claramente, según la opinión falsa de ellos, de mi punto de vista es falsa, dicen que únicamente para delitos políticos y delitos ordinarios que no tengan la connotación internacional se puede aplicar amnistías. Yo no comparto esa idea, vuelvo a repetirlo, yo pienso que también se puede dar amnistías para otros delitos más graves, siempre y cuando que tenga algunas condiciones, obviamente, ¿no? La ponderación, exactamente. Eso está bien, usted me hace ya, yo perdido y usted me da la señal y ya, la ponderación. Otro instrumento son los tribunales internacionales o los tribunales mixtos, ellos lo reconocen también. Acá el marco, no, la Fiscalía no se tiene que asustar, o los magistrados colombianos, porque el marco para la paz no habla de tribunales mixtos o tribunales internacionales. Seguramente no vamos a tener un tribunal internacional de Colombia, ¿no? El mapping, el mapeo, el vicefiscal general lo mencionó, el mapeo es algo clásico de la, digamos, de la investigación penal, pero aquí un instrumento de la justicia transicional. El conflicto terminó, entonces primero que hago un mapeo, a ver dónde ha pasado qué cosa, qué grupo estaba dónde activo, y luego hago mi estrategia de investigación, ¿no? La estrategia de investigación también ellos lo tienen como herramienta de estados que viven en postconflicto y quieren superar su pasado. El tema de vetting es un tema muy interesante que duele mucho, es la depuración de la institucionalidad, ¿no? Normalmente en Alemania, obviamente, capitulación alemana, vuelvo a repetir, 45, viendo todos los ministerios, la fiscalía, todo eso era lleno de nazis, obviamente, y un nuevo país, Alemania,
y mucho menos Alemania comunista, el oriental, quería seguir con nazis en la administración, obviamente. Entonces la depuración de la institucionalidad es un tema muy, muy importante, ¿no? Ustedes también terminaron con toda la razón con el DAS, por ejemplo, ¿no? Porque no querían tener más una institución que, digamos, que trabaja demasiado el pasado o que escucha a demasiada gente, ¿no? Y otro tema, y con eso termino, y eso también vemos hoy en día, son las consultas y la participación de las víctimas, pero sobre todo las consultas. Hay una herramienta de la justicia transicional sobre consultas, ¿no? Y ustedes recuerdan, ¿no? Cuando el presidente salió, decía que con las elecciones el año que viene también consultamos a ustedes todos, a mí no, si estamos de acuerdo con la paz, ¿no? Eso viene un poco de eso, de alguna forma, obviamente, ¿no? El gobierno o quien sea no puede hacer justicia transicional sin involucrar a todos ustedes, ¿no? Ahí esa herramienta es muy buena, muy interesante también. Bueno, yo tengo miles de cosas más, pero por razones de tiempo termino y muchas gracias por su atención.